tengo 125 gramos de mantequilla. Aquí lo estoy pesando porque tengo una barra más grande y de ahí extraje lo que son 125 gramos. Esta mantequilla la vamos a llevar al microondas. Tiene que estar líquida y no tiene que estar caliente, solamente hacerla líquida. Y voy a poner a que quede líquida la mantequilla. Y nos tiene que quedar con esta consistencia líquida. Y bueno, vamos a tenerlo aquí ya listo para cuando lo vayamos a poner a nuestra masa. También vamos a ocupar sal molida de esta, que está finita. También vamos a ocupar azúcar. En este caso, dependiendo también de la cantidad de masa que vayamos a preparar. Y en este caso yo voy a utilizar azúcar, lo que va a ser 1,5 cucharadas. Si ustedes les gustan los uchepos o lo que son los tamales de elote dulces, pues le ponen más azúcar, pero la idea aquí es que tengan más el sabor a sal. Y estos 3 ingredientes hay que tenerlos antes listos para cuando ya tengamos nuestra masa, ponérselos. Vamos a rebanar los elotes, muy importante, toquen hasta donde se empiezan a sentir los granitos. De hecho, pues aquí se les ve la curvita, pero bueno, vamos a acercarnos lo más posible a donde está el grano. Y solamente hay que hacer esto. Damos vueltita a lo que es el elote. Y así van a ver que sale bien. Vamos a quitar las hojas. Y las hojas que vean más sanitas, hay que apartarlas. Y las pueden dejar a que se sequen. Y nos van a servir también para los tamales. Y en este caso, pues las ocupamos frescas para hacer nuestros uchepos. Y las que nos sobren, pues las podemos guardar, poner a secar y después usarlas para los tamales. Y así nos vamos. Este es otro elote. Vamos a hacer lo mismo. Solo lo movemos. Su cuchillo, pues sobre todo muy filoso para que nos facilite el trabajo. Como pueden ver, miren, yo ya le llegué al granito. Y vamos a apartar las hojas que estén más limpias. Y pues ahorita es la temporada de elotes. Hay que aprovechar para hacer estos chepos, estos tamalitos de elote. Y así nos vamos a ir con todos. Cuando ya lleguemos a este extremo de que ya no le podemos sacar bien las hojitas, abrimos, como pueden ver, así por la parte superior, jalamos y vamos a peinar bien nuestro elote, quitarle todo lo que es los pelitos, así, vamos a quitarle lo más posible. Vean, cuando sus elotes se vean así, que están suavecitos, véanlos, están jugositos, no sé si alcancen a ver ahí el juguito, están perfectos para hacer y muy importante, como les comento, hay que apartar las hojas más sanitas
Y ahí pueden ver que va quedando lo que es el desperdicio. Esto ya no lo usamos. Si tienen por ahí caballos, burritos, animalitos, bueno, ellos sí se comen. También muy importante, les recomiendo tener una tinita para que aquí rebanemos los elotes. Les voy a mostrar con este, que es el primero que ya tenemos aquí peladito. Y lo único que vamos a hacer es pegarnos lo más posible al olote. Y así, espero alcancen a ver. Vamos a ir rebanándolos todos. Como yo les comento, lo más pegado posible, no mucho, porque no queremos que nos vaya a salir excludo, debido a que tiene pues más seco lo que es el olote, ¿verdad? Bueno, pues así nos vamos a ir con todos. Quiero comentarles que si ven que sus elotes ya están así hundidos, vean, este ya está sazonándose y este está tiernito. Pueden ver la diferencia de lo que es el grano. Este ya está hundido y este no. Este está tiernito, este ya no. Entonces estos elotes hay que quitárselos, porque si no, pues no nos van a salir los uchepos tiernito, ¿verdad? Con los elotitos tiernitos. Entonces estos ya, ustedes por ahí tengo ya aquí en el canal el atole de toquere, que se hace precisamente con este tipo de elotes que ya están sazones. Y en este caso a mí me salió este nada más, y aquí ya tengo todos los elotes pelados, vean. Y bueno, aquí van a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, más de dos docenas y media de elotes que voy a rebanar para hacer los uchepos. Y bueno, y aquí tengo todas las hojas separadas, las que voy a necesitar para envolver lo que son los tamales de elote o uchepos, como les llamamos aquí en Michoacán, que ya les comentaba. Y bueno, vean, toda esa es la basura que salió, que es desecho, y eso se los vamos a llevar a los caballos que tiene mi vecino. Como pueden ver, ya tenemos aquí todo el elote desgranado. Aquí están los colotitos, aquí tengo las hojas, y aquí dejé unos elotes para cocerlos, también tiernitos. Vean, esto es el del pintito, que también le puse aquí al grano que dejamos. Esto los voy a dejar a cocer, y estos voy a comenzar a moler en la licuadora. Aquí tengo ya el vaso de la licuadora, y bueno, vamos a ponerle grano, y vamos a poner aproximadamente a la mitad del vaso los granitos. Aquí los tengo. No le vamos a poner agua ni nada, así se tienen que moler, tienen que soltar su juguito. Vamos a comenzar con la mitad.
y le vamos a poner más. Ya que está bien molido, vamos a vaciar en nuestro refractario que tenemos aparte para ir reservando. Muy importante, si van a utilizar una cucharita para mover la mezcla dentro del vaso de la licuadora, tengan mucho cuidado. Deben tantear a la distancia que están las navajas y tiene que ser de madera también. Vamos a repetir el proceso. Recuerdan, hasta la mitad y después le vamos a poner un poquito más. Le vamos a poner la mantequilla o margarina, espero que sí se esté viendo ahí, líquida. Y vamos a revolver perfectamente bien que se integre a nuestra masa. Esta mezcla no lleva royal, estos elotes no llevan royal, tienen que tener esta consistencia y no quedan esponjados. Si acaso ustedes ven que no les queda en esta consistencia, es que ya sus elotes estaban sazones, pero pueden ponerle leche cuando estén moliendo los elotes. Si ustedes ven que no se muelen como en mi caso, es que están los elotes tiernitos. También puede que les quede un poquito más aguadito, no importa, esos les llamamos uchepos de cuchara porque están todavía más tiernitos que esta mezcla que estoy haciendo. Pero muy importante, ni llevan royal, ni llevan agua, ni llevan nada. Solo en el caso de que vean que ya sus elotes están sazones, pues les vuelvo a repetir que le ponemos un poquito de leche. Ahora aquí le voy a poner la sal. Y hay que probar, aquí le voy a poner cucharada y media aproximadamente. Y le voy a poner también una cucharada de azúcar, 1,5 le vamos a poner también. Y vamos a mezclar perfectamente bien y probamos de sal, que es lo más importante. Hay que probar de sal. Como yo les comentaba, si les gustan dulces, pues le ponen más azúcar, pero en este caso son de sal. Hay que mezclar perfectamente bien. Ya hasta que mezclemos vamos a probar cómo quedan de sal. Muy importante, hay que estar mezclando bastante para que se deshaga tanto el azúcar como la sal y se integren los ingredientes.
Para mi gusto le falta un poquito más de sal. Solo un poquito le voy a poner más de sal. Bien. No queremos que se nos pasen. Hay que mover y mover y mover hasta que se deshaga la sal, el azúcar, insisto. Bueno, ya los tenemos aquí bien lista la masa. Aquí tenemos una hoja y vamos a poner una cucharada, se van a embarrar, esto es normal. Pasamos así y vamos a recorrer aquí la mezcla en la hoja, y si ven que queda chiquito pues le ponen un poquito más. Vean, así. Ya cuando los acomodemos se van a subir así. Espero que sí se esté alcanzando a ver. Y vamos a ir acomodando aquí en la tinita. Vean así, un poco acostaditos para que no se nos vayan a caer. Y aquí yo tengo la olla. Lo que voy a ir haciendo es poniendo, vamos a ponerle los elotes al fondo de la olla. Y vamos a poner los uchepos, los vamos a ir acomodando así. Voy a poner un olotito ahí para que me lo detenga, hay que buscarle el modo. Ya conforme vayamos uniéndolos se van a ir subiendo la mezcla hacia arriba. Ya que acomodamos todos los tamalitos, vamos a poner lo que nos quedó de los olotes. Voy a poner también unos elotitos arriba, vean. Estos los vamos a cocer aquí en la parte de arriba, van a quedar bien ricos y van a soltar su sabor aquí también. Vamos a ponerle unas hojas con la parte esta hacia abajo, abrimos así, lo más que puedan hundir, y ponemos aquí arriba. Esto va a ayudar a que el vapor se mantenga adentro. Aquí han de ver, todavía ando embarrada de harina. Bueno, ya aquí está listo. Ya solo vamos a poner la tapa y vamos a llevar a cocer por hora y media. Ya traje aquí la olla al fuego. Vamos a tapar. Vamos a poner a fuego alto y después vamos a bajar el fuego para que se cocinen a fuego bajito. Y bueno, yo aquí voy a prender ya la olla. Y recuerdan, pusimos agua a la vaporera hasta este nivel para que nos aguante para la hora y media que se van a estar cocinando los uchepos o tamales de elote. En cuanto empiece a hervir, bajamos el fuego. Para hacer nuestra salsa de tomate vamos a ocupar tomates, que ya tengo yo aquí lavaditos. Vamos a ocupar un chile, aquí está, miren, un chile verde. Y vamos a llevar a cocer. Vamos a moler con un diente de ajo peladito, sal
y media cucharada cafetera de azúcar para asegurarnos que no se amargue la salsa. Como pueden ver, aquí se siguen cocinando los uchepos o tamales de elote y le puse el molcajete, está bien pesado para que no se escape mucho el vapor. Y por aquí ya voy a poner a cocer los tomates. Vamos a tapar y en cuanto empiecen a hervir bajamos el fueguito. Por aquí también, ya por aquí también tengo la crema. Esta es crema ácida. Si ustedes compran de la Lala, también así la consiguen como crema ácida. Y vamos a acompañar nuestros uchepos con crema ácida y una salsita de tomate, pero también se los pueden saborear con un vaso de leche. Ya se cocinaron bien, ya están bien cocidos los tomates y vamos a hacer la salsa. Pues ahora sí que chile al gusto, yo nada más le voy a poner uno para que no quede muy picosa la salsa. Vean, nomás un chilito. Le vamos a poner sal, cantidad al gusto y el dientito de ajo. Vamos a poner poquitita agua, es todo. Vamos a poner en nuestro molde. Quedó en su punto. Bueno, aquí vamos a destapar. Espero que se alcance a ver porque aquí está oscurón. Vean, aquí están los elotitos. Voy a quitar algunos olotes. Vamos a sacar. A ver si alcanza a ver. Está saliendo vaporcito. Miren, aquí está el primero. Aquí está otro. Vamos a preparar nuestros chepos. Aquí ya tengo lista la crema, la salsita de salsa verde. Aquí tengo dos platos porque voy a destapar aquí, miren. Con cuidado, no se vayan a quemar. Vean, aquí está el otro. Están calientes. Vean. ¡Auch! Tengan mucho cuidado, ya me quemé. Vean. Se me hace más bonito este plato para ponérselos. Voy a mover de lugar para hacer nuestro plato de presentación. Su crema. Al gusto, cantidad al gusto. Me gusta con mucha cremita. Se me está haciendo agua la boca. Y su salsa. Vamos a ponerle la salsita arriba, vean. Una delicia.
Espero se animen a preparar estos deliciosos uchepos, tamales de elote y nos vemos en la próxima receta.